Bienvenido a esta clase. Analizaremos las principales funciones de búsqueda y referencia. Las funciones de búsqueda y referencia nos permiten encontrar valores dentro de una hoja de cálculo de Excel de acuerdo a los argumentos que asignemos a la búsqueda. También sirven para encontrar referencia de celdas. Las principales funciones de búsqueda y referencia son índice, coincidir, buscar V, buscar H, elegir, columna y fila. Para explorar más funciones de búsqueda y referencia, es importante ir a la biblioteca de funciones. Continuando con la base de datos ejemplo que teníamos, vamos a ver qué es la función columna. En este caso, si nosotros aquí seleccionamos la fórmula columna, es una función que nos devuelve el número de columna en la cual se encuentra un valor. En este caso voy a poner la factura. Y nos dice que está en la columna 3. En este caso, si nosotros contamos la columna A es una, la columna B es otra y la columna C es la tercera columna. De manera similar para las filas. Si nosotros aquí ponemos fila y seleccionamos el valor de la factura de 2000, nos va a decir que está en la tercera fila. Y esto lo podemos corroborar aquí. Esta es la primera fila, esta es la segunda y esta es la tercera. En este caso voy a copiar y pegar los valores para toda la base. Si nosotros quisiéramos encontrar un valor en toda esta matriz de datos de acuerdo a la fila y la columna, tenemos la función que se llama índice. Nosotros aquí ponemos índice y lo primero que nos pide es la matriz. En este caso, la matriz será toda la base de datos. Y lo que tengo que hacer es seleccionar toda la base de datos. Aquí voy a poner la tecla F4 para fijar esa base de datos. Le pongo coma y me pide el número de fila. En este caso aquí voy a seleccionar el número de fila que tengo en la columna B, que va a ser la 3. Si yo le pongo coma, me pide el número de columna. En este caso voy a seleccionar aquí la columna que también es 3. Y podemos ver que nos va a traer el valor de la fila 3 de la columna 3. Dentro de esta base de datos, la columna 3 es la fecha de pago y la fila 3 es la que dice 17 de febrero de 2020. Como ustedes pueden ver aquí, este es el resultado, 17 de febrero de 2020. Seguido de esto tenemos una fórmula que se llama elegir. Si nosotros seleccionamos aquí elegir y ponemos el número de índice, en este caso voy a poner el 1, yo aquí el siguiente argumento que me pide es la columna, un rango de datos. Selecciono el primer rango de datos, voy a seleccionar un segundo rango de datos. Dado que yo puse el índice 1, aquí me va a traer el valor de la columna que acabo de seleccionar como 1. Y si yo pongo el índice como 2, me va a traer el valor de la segunda columna. En este caso me va a traer el nombre del cliente. Si yo cambio este 1, lo cambio a 2. Seguido de esto tenemos una fórmula que se llama coincidir. Esta fórmula, coincidir, nos dice el número de posición que tiene determinado valor en una base de datos. Entonces, en este caso, si yo quiero saber qué posición tiene el cliente 208 dentro de este rango de datos y quiero que la coincidencia sea exacta, le voy a poner 0, me va a decir que es la primera posición, lo cual es correcto. Seguido de esto, si nosotros queremos buscar un valor en específico dentro de una matriz de manera vertical, vamos a utilizar la fórmula que se llama buscar V. Y los argumentos van a ser los siguientes. Yo pongo buscar V, aquí voy a poner el valor que estoy buscando, que en este caso voy a poner la facturación 2000. Quiero que me busque cuál es el porcentaje de comisión para esta factura dentro de la siguiente matriz. Es muy importante que la primera columna que seleccionemos es en donde se encuentra el valor que estamos buscando. O sea, aquí seleccionamos la columna que es de facturas hasta la columna de porcentaje de comisión, que va a ser la columna número 10 dentro de esta matriz. Seleccionamos los datos, aquí ponemos el número de columna que queremos que nos busque y le ponemos 0 para que la coincidencia sea exacta.
Entonces, como podemos ver, esta factura 2000 tiene un porcentaje de comisión del 2.25%. De manera similar, tenemos una fórmula que se llama buscar H, en el cual vamos a buscar un valor de manera horizontal. Nosotros seleccionamos buscar H y nosotros vamos a buscarlo dentro de la fila 6. Vamos a seleccionar la matriz, pero tiene que ir desde el argumento que nosotros estamos buscando, que aquí es la columna 6. Seleccionamos toda la matriz y le vamos a pedir que nos traiga el número de cliente. Dado que el número de cliente es la columna 6, vamos a pedir que nos traiga el cliente de la fila 400. Entonces yo aquí le voy a poner que nos traiga la fila 400 y pedimos que sea una coincidencia exacta. Y vemos que el número de cliente de la fila 400 es el número 95. Finalmente, les voy a mostrar dos de los errores más comunes que tenemos al usar la función buscar v. El primero es cuando buscamos, en este caso yo voy a buscar cuál es el porcentaje de comisión de Juan. Entonces yo aquí le pongo Juan y la matriz que yo voy a seleccionar va a ir a partir de costo. Es decir, yo no estoy seleccionando la columna vendedor. Entonces, si yo no tengo al vendedor Juan dentro de la matriz de búsqueda, es muy probable que esto nos dé un error. Y nos dice que no lo encuentra porque no está dentro de esta matriz. El segundo error que nosotros podemos cometer al momento de usar buscar v es si yo quiero buscar el cliente 95 dentro de esta matriz y yo quisiera extraer el porcentaje de comisión, un error muy común es que yo pida una columna que no exista. En este caso voy a buscarlo en la columna 20. Como la columna 20 no existe, me va a decir que es un error de referencia. En la siguiente clase vamos a adentrarnos a estudiar las funciones matemáticas básicas. Nos vemos en la siguiente clase.